Buenas noches o buenos días, buenas tardes, donde quiera que ustedes nos escuchen. Este día, pues, vamos a continuar con nuestras clases de los evangelios y hoy vamos a continuar con el capítulo 10. Estamos en la clase número 13 y qué bueno que usted este día nos ha sintonizado, se ha conectado a estas clases porque vamos a continuar con el capítulo 10. La última clase que tuvimos fue la clase número 12 y empezamos a hablar en el capítulo 10 acerca de cómo Jesús comisiona a sus discípulos para que ellos fueran a anunciar las buenas nuevas del reino a los israelitas. O sea que este era un periodo donde los, los discípulos de Jesús y el mismo Jesús se iba a enfocar en llevar las buenas nuevas del reino al Israel étnico, o sea, a los israelitas de raza, los que vivían en la tierra de Israel, literalmente. Entonces, en el capítulo 10 vemos que él reúne a sus 12 discípulos, a los cuales les va a dar autoridad para que ellos vayan a llevar las buenas nuevas. Y en esta autoridad, pues también se les dan instrucciones para que ellos vayan precisamente a las personas israelitas, al Israel étnico, ¿verdad? Y decíamos también que eran 12 apóstoles, 12 discípulos, porque Jesús ya está organizando el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel espiritual. Pablo en otras partes lo llama el Israel de Dios, o sea, el Israel que es pueblo de Dios a través de la fe en Jesucristo, porque el Israel étnico son los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y que tuvieron 12 hijos y formaron las 12 tribus de Israel, y ese es el Israel étnico, ¿verdad? A los cuales se les dieron el pacto de que a través de ellos iba a venir el Mesías. Pero llega el Mesías y ellos no lo aceptan, no lo reconocen. Y el libro de Mateo pues trata precisamente de eso, de mostrar que sí era el Mesías, que sí era el Mesías que Dios había enviado para ellos, pero ellos no podían entenderlo. Cuando decimos ellos, me refiero a la gran mayoría de los israelitas, los cuales eran enseñados por sus líderes religiosos, y si los líderes religiosos no recibían al Mesías, no lo reconocían, pues el pueblo pues quedaba como en una, en una ignorancia. Así que este era un tiempo crucial, un tiempo especial para que los discípulos de Jesús, los 12 apóstoles, fueran a predicarle a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Dando a entender que el pueblo de Israel étnico iba a recibir el evangelio, iba a recibir las buenas nuevas de que se acercaba el reino de Dios. Sí, el reino de Dios estaba a las puertas, hermanos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios empieza a predicar ya en forma, ya completa, después de la resurrección, después de la muerte de Jesús en la cruz y después de la resurrección. Es cuando los apóstoles ya en el día de Pentecostés, después, 50 días después que Jesús ah, resucitó y Jesús ascendió al cielo, les dio la comisión a sus apóstoles, lo que está al final del libro de Mateo, donde dice que vayan y prediquen el evangelio y que le enseñen a la gente lo que él les había enseñado y que se bauticen. Y ese es el inicio ya se predica esto, el reino de los cielos ya como una realidad, porque Jesús ya había muerto en la cruz, ya había resucitado, ya había ascendido al cielo y ahora estaba sentado a la diestra de Dios, y Jesús está intercediendo ya por la humanidad para, para que ellos pudieran tener una buena relación con el Padre, y las cosas y la vida espiritual, perdón, pudiera fluir, ¿verdad?
y ya los apóstoles empezaron a predicar el arrepentimiento, creer en el nombre y en las enseñanzas de Jesús, en la persona de Jesús. Así que estuvimos viendo también de que, de que Jesús les dice que no fueran con los samaritanos ni con los gentiles por ahora, ¿verdad? Por ahora, hasta después que Él ya les comisionara y hubiese muerto en la cruz y resucitado y ascendido. Después de eso ellos ya iban a poder llevar el evangelio a todos lados. Sí, entonces vemos cómo a Jesús los comisiona y empezamos a ver de que los envía para que fueran a predicar y a enseñar y a curar, ¿verdad? Ese era parte de la comisión que Jesús les dio para que ellos pudieran avanzar el reino de Dios y anunciarlo, que estaba cerca, estaba a punto de llegar y llegó cuando ya Jesús resucitó. Entonces terminamos en el versículo 16, la última clase, donde Jesús dice que los envía como ovejas en medio de lobos, dando a entender de que ellos iban a ser atacados o iban a estar en peligro, así como las ovejas están en peligro cuando los lobos andan cerca, ¿verdad? Y en realidad los lobos se refiere a los líderes religiosos que iban a mostrar violencia hacia ellos, los iban a atacar, no los iban a dejar predicar el evangelio tranquilamente, ¿verdad? Sino que iban a recibir oposición, una oposición bastante fuerte. Así que Jesús les dice, por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Eso es lo último que vimos en la clase 12. Entonces, hoy vamos a ver cómo Jesús habla todavía más acerca de cómo en los postreros años también, o en los años siguientes, porque el evangelio se iba a estar predicando en Israel por un periodo de 40 años más, porque en el año 70 vino un juicio a la destrucción de Jerusalén, llegó a manos del ejército romano y ahí ellos terminaron prácticamente su sistema religioso porque fue destruido el templo, el sacerdocio se disolvió, ya no podían oficiar con los sacrificios en el templo. Así que murieron cantidad de personas en esa invasión que hizo el ejército romano. Y ahí prácticamente se cumplieron las palabras de Jesús, que vamos a ver más adelante en Mateo capítulo 24, cuando Jesús les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, que no fuera destruido el sistema religioso de Israel. Y y también de que iba a venir un tiempo de juicio para ellos, de juicio, y más adelante vamos a ver que todo eso se cumple, ¿verdad? Pero del versículo 17 al versículo 23 vamos a ver cómo es que Jesús les va advirtiendo a los apóstoles de que ellos van a sufrir persecución, van a sufrir violencia. Por ejemplo, el versículo 17 dice, tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales, ¿verdad? Y esta gente prácticamente eran los líderes religiosos que los iban a tratar de castigar, los iban a tratar de reprimir para que no continuaran con la predicación del evangelio, dejaran de hablar de Jesús, ¿verdad? Y dice, y los azotarán en las sinagogas, o sea que iban a ser castigados. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue castigado varias veces, ¿verdad? Dice que recibió azotes y a las personas cuando las castigaban les daban latigazos o les pegaban con varas, ¿verdad? En las espaldas como un castigo y les daban este castigo para que decidieran desistieran o terminaran de predicar el evangelio. Pero vemos de que ellos continuaron a pesar de los castigos, de los azotes.
Verso 18 dice, por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Sí, los discípulos, los apóstoles, más adelante también Pablo es llamado a ser apóstol y vemos que sufrieron todas estas calamidades de parte de los líderes religiosos judíos que trataban de detenerlos. Pero aquí vemos de que aquí ya incluyen, al verso 18 ya incluye a los gentiles, dando a entender de que el evangelio iba a salir de las fronteras de Israel, iba a llegar a otros lugares, a otros países, a otras regiones que ya eran parte del Imperio Romano, donde ya no eran judíos los que iban a recibir el evangelio. Sin embargo, aún ahí ellos iban a sufrir persecución, iban a sufrir violencia porque todos esos pueblos tenían religiones distintas. En Israel tenían el judaísmo y el cristianismo iba a ser como una religión diferente que iba a chocar con el judaísmo porque tenían otro sistema, otras creencias, ¿verdad? Iba a ser diferente el sistema religioso. Entonces, los judíos iban a tratar de detener el cristianismo. Pero con los gentiles también tenían religiones paganas totalmente diferentes. Eran politeístas, o sea, tenían muchos dioses y tenían otro sistema de rituales. Entonces también iba a haber un choque social, religioso, y todo esto iba a causar una revolución, ¿verdad? En todo esto, ¿verdad? Pero Jesús les advierte de que iban a salir adelante a pesar de tanta oposición. Verso 19 dice, pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. Dice. Y en ese momento se les dará lo que han de decir. Dice. O sea, de que ellos iban a tener las palabras suficientes para defenderse. Versículo 20, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Sí, dando a entender de esto, de que el Espíritu Santo sabemos que llegó después de que Jesús ascendió al cielo. Jesús les dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que llegara el poder de lo alto, se le llama, ¿verdad? Refiriéndose a la llegada del Espíritu Santo. Y sabemos de que el Espíritu Santo llegó al pueblo de Israel y llegó sobre los discípulos y los discípulos empezaron a predicar el evangelio. Allá ustedes lo pueden notar en el libro de los Hechos, donde ahí empieza la predicación formal del evangelio. Y ahí, hermanos, vemos de que el Espíritu Santo ya llegó y empoderó, les dio poder a los discípulos y ellos empezaron a hablar en distintos idiomas a los judíos que estaban reunidos en Jerusalén en aquel entonces y empezaron a predicar el evangelio y se convirtieron precisamente en el primer sermón del apóstol Pedro se convirtieron 3,000 judíos de raza que se convirtieron en el nuevo Israel, en la base de la iglesia, del nuevo Israel espiritual, guiados también por los 12 apóstoles, que eran 12 judíos convertidos al cristianismo. Ahí comienza el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces vemos todo esto de que el Espíritu Santo iba a estar presente. Y luego dice Jesús empieza a explicar cómo iba a estar este conflicto que iba a haber entre los mismos judíos de raza que iban a recibir las buenas nuevas del evangelio. Y el versículo 21 dice, el hermano, está hablando de hermanos, ya sea de raza o de familia, entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, dice. O sea que aún dentro de una misma familia iba a haber conflicto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al llegar a esta nueva manera de entender el evangelio, entonces iba a haber como una contrariedad entre si dejar la antigua religión o comenzar esta nueva religión o esta manera de ver la
la relación con Dios. Entonces todo esto iba a causar problema por la tradición. Ustedes saben que cuando una religión está arraigada por muchos años, pues no es fácil dejarla y cambiar la manera de pensar y la manera de actuar. Entonces, por eso Jesús dice que el hermano entregará a la muerte, dice. O sea que aún los mismos familiares iban a estar en contra unos de otros. Y luego dice, los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten, dice, dando a entender de que van a preferir quedarse con su antigua religión en vez de aceptar la nueva propuesta del evangelio. Sí, o sea que dando a entender que iba a ser difícil. Luego el verso 22 dice, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Cuando dice todo el mundo, simplemente está hablando de un aspecto general, de que la gente que no conoce, que no conocía el evangelio, iba a estar en contra de ellos. Eso da a entender todo el mundo, ¿verdad? No es, no está hablando de una manera literal de que cada persona del mundo los iba a odiar, sino que es una manera de hablar generalmente, todo el mundo. Sí, los odiará, dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Dice. Cuando dice que se mantenga firme hasta el fin, este fin del que está hablando es el fin de una época, el fin de una era. No está hablando del fin del mundo como a veces nosotros lo hemos escuchado en nuestro tiempo, ¿verdad? Que viene el fin del mundo, no a eso se refiere, sino se refiere al fin de un sistema, el fin de una época donde iba a llegar a su término la práctica del judaísmo prácticamente, y terminó, ¿verdad? Y terminó en el año 70 porque se destruyó el templo y se destruyó uh, todo el sistema religioso de judío en Israel. Y los que quedaron vivos tuvieron que salir huyendo, y porque los romanos tomaron control total de esa región, de esa área. Entonces, por eso dice que el que se mantenga firme hasta el fin. Entonces Jesús está hablando de un fin, ¿verdad? De un término, donde se iba a terminar una época, se iba a terminar un sistema religioso. Versículo 23 dice, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Lo que está diciendo que Jesús iba a haber una persecución bastante encarnizada, una persecución contra los apóstoles, contra los cristianos que habían recibido a Cristo en esos días y en esas tierras. Iba a haber una persecución muy fuerte. Pero mira qué dice Jesús aquí. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel. Aquí está hablando de esa época, porque en el año 70 iba a ser el término, iba a ser el fin, iba a ser el fin del que Jesús está hablando. Por eso dice que los discípulos o los que llevaban el evangelio, dice que no iban a terminar de recorrer las ciudades de Israel, dice. Está hablando del territorio de Israel. Dice, antes de que venga el Hijo del Hombre. Jesús está hablando de una venida, que él iba a venir. Pero no es la segunda venida de Cristo como nosotros la conocemos, sino que esta venida es una venida en castigo, una venida en juicio contra la nación de Israel de esa generación, ¿verdad? Así que no hay que confundir la segunda venida de Cristo como nosotros la estamos esperando, ¿verdad? Como también lo narra la Biblia, como lo narra el apóstol Pablo allá en Tesalonicenses, que dice que cuando Cristo venga, los muertos van a resucitar y vamos a recibir a Jesús en las nubes y vamos a estar con él en el aire, perdón, lo vamos a recibir en el aire y vamos a estar con él para siempre. No de esa venida está refiriendo, de la venida física y literal de Jesús, sino esta es una venida en juicio, ¿verdad? Que a veces cuando uno no lee o no entiende o no aplica el contexto como es debido, entonces se confunde, ¿verdad? Entonces no saben a qué venida se refiere. O sea, confunden esto, ¿verdad? Confunden y piensan de que está hablando de la segunda venida de Cristo física, ¿verdad?
Y esta no es una venida física, es una venida en juicio, ¿verdad? Donde sabemos que se cumplió en el año 70, porque precisamente se cumplieron las palabras proféticas de Jesús, ¿verdad? Entonces, el versículo 24 empieza a hablar acerca de cómo Jesús se pone como ejemplo de que así como a él lo persiguieron, a él lo maltrataron, a él lo crucificaron, él se pone como ejemplo de que también los discípulos iban a sufrir lo mismo que sufrió él, ¿verdad? El versículo 24 dice, el discípulo no es superior a su maestro, dando a entender de que así como el maestro lo persiguieron y lo maltrataron y hasta lo mataron por traer el evangelio, traer el reino de los cielos aquí a la tierra, pues también a los discípulos en esa primera generación, en esos primeros 100 años del cristianismo y aún más adelante también, la iglesia ha sufrido persecución, ha sufrido persecución. Y mire qué dice acá el versículo 25, basta con que el discípulo sea como su maestro. O sea, dando a entender de que lo que le pasó al maestro le iba a pasar también a los alumnos. Y dice, y el siervo como su amo. Sí, el siervo, el siervo, aquí se está refiriendo a los discípulos, de que ellos como Jesús siendo el amo, o sea, el dueño, el señor del reino de los cielos, entonces así los discípulos también iban a sufrir lo mismo que su amo, que su maestro, que su, que su jefe, ¿verdad? Y aquí el versículo sigue diciendo, si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú. Belcebú era un dios pagano, ¿verdad? Un dios pagano del pueblo vecino, de los pueblos vecinos de Israel. Y a Jesús los líderes religiosos lo llamaban Belcebú o lo llamaban que Belcebú le daba poderes, ¿verdad? A Jesús para que él pudiera hacer sus milagros, para expulsar los demonios. Y esto es algo que a Jesús le decían, porque no querían reconocer de que Jesús venía de Dios. No querían reconocer que Jesús tenía el poder de Dios mismo, y lo acusaban de ser un seguidor o estar bajo la guianza de un Dios pagano. Pero déjeme decirle, hermanos, de que los dioses falsos no tienen poder para nada, ni para bien ni para mal. Es una creencia que la gente tiene a veces que no conoce la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice claramente que los ídolos, al ser falsos, no tienen poder para nada, ni para hacer el bien ni para hacer el mal. Entonces, simplemente la maldad está en la mente y en los sentimientos y en los pensamientos de las personas que no conocen al Dios verdadero, ¿verdad? Ellos son los que hacen la maldad, ¿verdad? Y luego ellos se le atribuyen a un poder que no es el poder del único Dios verdadero. Así que, hermanos, aquí hay discrepancia, ¿verdad? Porque muchos le dan poder al diablo, ¿verdad? Muchos dicen que el diablo es el que le da poder a la gente, ¿verdad? Pero ese es otro tema que no vamos a tocar ahorita, pero los dioses falsos no tienen poder, hermanos. Entonces es lo que les trato de decir. Es la mentalidad de la gente la que está confundida, la que está mal informada, y las religiones pues paganas y falsas, pues ellos creían en dioses falsos, ¿verdad? Y precisamente que esos dioses son los que les daban el poder. Por ejemplo, Belcebú era un dios cananeo de que se le atribuía a ellos que la fertilidad, tanto de los seres humanos como de la tierra, lo adoraban porque pensaban de que ese dios era el que les daba poder para que la tierra produjera y que las personas pudieran tener familia, tener hijos, ¿verdad? Pero sabemos en la palabra de Dios que el que da la vida es Dios, no es ningún ídolo, ¿verdad? Entonces, esto nos da a entender de que había confusión porque aquellos pueblos vecinos que no conocían al Dios verdadero, pues tenían que asumir que alguien les daba ese poder de tener
hijos y de que las cosechas pudieran producir fruto para comer, para subsistir. Entonces, por eso están esos dioses falsos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña que solo tenemos un Dios verdadero, que es el que da vida a todas las cosas, tanto a física, a los seres humanos, como a las plantas que producen el alimento, etcétera. El versículo 26, Jesús sigue diciendo a sus discípulos que no tengan miedo, porque aunque van a sufrir persecución y a algunos de ellos los iban a matar. Déjenme decirle, hermanos, de que los 12 apóstoles murieron de una manera trágica, ¿verdad? Bueno, sabemos que el primero que murió fue Judas, que él se suicidó, se ahorcó, ¿verdad? Pero los demás apóstoles ah, ah, murieron de forma trágica, ¿verdad? Sabemos que después que Judas se ahorcó, nombraron a otro apóstol, ¿verdad? Para tener los 12. Luego, también más adelante, vemos que Pablo, el apóstol Pablo, Jesús lo llama para que sea un apóstol, lo empodera también y él empieza a predicar el evangelio a los gentiles, ¿verdad? O sea, los no judíos. Y Pedro se encarga de predicarle o llevar el liderazgo del evangelio a los judíos que vivían fuera de Israel, ¿verdad? Entonces vemos de que todos ellos murieron de una manera violenta. Varios de ellos fueron crucificados, otros fueron matados a cuchillo, a espada, a otros los quemaron, a otros los torturaron, a otros los con flechas, ¿verdad? Los mataron atravesados con flechas. Y así a varios de ellos, por ejemplo, al apóstol Pablo le cortaron la cabeza, etcétera, ¿verdad? Se cree que el único que no murió de muerte así violenta fue el apóstol Juan, donde él muere de viejo, aunque según la historia, trataron de matarlo echándolo a un caldero de aceite hirviendo, pero parece que sobrevivió a eso y no le pasó nada, milagrosamente, desde luego, con la ayuda de Dios. Y de ahí lo mandaron a una isla de Patmos, que se llamaba Patmos, y ahí él escribe el Apocalipsis, recibe la revelación del libro de Apocalipsis y la escribe. Y luego él parece que muere de anciano en otro lugar, ¿verdad? Pero de los demás discípulos, ¿verdad? Y yo creo que no solo los apóstoles, aún otros discípulos que no eran apóstoles, como Esteban, muere apedreado, ¿verdad? Entonces todo esto se cumple en las palabras de Jesús, las profecías de Jesús. Así, el verso 26 dice, así que no les tengan miedo, o sea, aquellos que los iban a perseguir, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Está hablando de la revelación del evangelio, estas buenas noticias. O sea que la buena noticia del evangelio iba a llegar a conocerse a todos los lugares donde los discípulos fueran, ¿verdad? Así que es lo que está queriendo decir Jesús. Lo que les digo en la oscuridad, lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Jesús está hablando de que el evangelio que ellos recibieron, los apóstoles, cuando dice oscuridad, es que es como diciendo en secreto, lo que ustedes recibieron en secreto de una manera privada, ya no va a ser algo privado, va a ser algo público, van a tener que hablarlo en público para que toda la gente lo llegue a saber. Eso es lo que está queriendo decir. Así que luego dice el versículo, lo que se les susurra al oído, está hablando de lo que ellos estaban recibiendo en ese momento, toda esta profecía, todos estos anuncios, todo esto que iba a pasar en el futuro, dice en el futuro inmediato de ellos, en los siguientes años, no está hablando de 2000 años después, ¿verdad? Está hablando del contexto de esa generación. Dice, no dice, lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. Son maneras de hablar, de decir de que el evangelio que ellos recibieron en privado, al estar con Jesús, ese evangelio tenía que ser dado a conocer
a todo lugar y iba a tener que ser expandido a todo el mundo, ¿verdad? Y eso es lo que ha pasado, ¿verdad? Y luego dice, no teman, verso 28, no teman a los que matan el cuerpo, dice, porque no pueden matar el alma. Sí, hermanos, sabemos de que el cuerpo físico es el en el que vivimos. Tenemos un alma también, un área inmaterial que está en nosotros. El alma se refiere a los sentimientos, a los pensamientos, a las emociones. Se refiere también a la voluntad que nosotros tenemos. Entonces, todo eso está conectado dentro de nuestro ser. Es algo inmaterial. Los pensamientos, los sentimientos y la voluntad es algo que está conectado como un todo, y esto se le llama alma, ¿verdad? Así que el Señor Jesús está diciendo que no teman a los que matan el cuerpo. Sí, porque aquellos apóstoles, aquellos discípulos que estaban llevando el evangelio, pudiera ser que los mataran físicamente, pero no iban a poder destruir su fe. Cuando habla del alma, habla de la fe, ¿verdad? Del conocimiento y de la fe que habían puesto en las promesas de Dios a través de Cristo Jesús. O sea que eso no se puede destruir. La fe es algo que no se puede destruir. Es lo que está queriendo decir Jesús. Y luego dice, teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Recuérdense, hermanos, de que está hablando de Dios que es el que tiene poder para destruir tanto el alma como el cuerpo, ¿verdad? Cuando aquí está hablando del alma, en este caso está hablando del alma sin fe. Está hablando de la persona que no tiene fe, al no creyente. Su alma, o sea, sus pensamientos, sus emociones y su voluntad, al no haber sido entregadas a Dios a través de Cristo, a través del Evangelio, pues también iba a morir, porque iba a morir en pecado, iba a morir, iba a recibir el castigo de sus pecados, ¿verdad? Y cuando habla del infierno, está hablando de una manera no literal, ¿verdad? De que vamos a ir físicamente a un lugar de llamas. Simplemente es un símbolo que da a entender. El infierno en Israel en esa época era el basurero de la ciudad, donde constantemente estaba encendido, porque ahí tiraban la basura de toda la ciudad y constantemente estaba prendida. Y ahí también tiraban a las personas, criminales que morían en las cruces, por decirlo de una manera, o criminales que hacían barbaridades, daño a la gente. Pues cuando los atrapaban, los mataban y tiraban sus cuerpos en ese basurero. Entonces, ese basurero se le conoce como la Gehenna. Gehenna. Es una palabra hebrea que quiere decir el fuego, ¿verdad? El fuego que no se apaga. Y prácticamente se refiere al basurero, dando a entender de que al final, el no creyente, aquel que rechaza el evangelio, pues va a tener una muerte, no, va a tener una muerte, va a perecer tanto su cuerpo como sus pensamientos, como sus sentimientos, su voluntad ya no va a seguir. ¿Por qué? Porque pues no creyó en el Hijo de Dios, no creyó en la salvación que nos ofrece Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y es lo que está queriendo decir, de que el cristiano o el verdadero creyente, pues su alma va a permanecer, porque en su alma, a través de sus pensamientos y de todo su ser, ¿verdad? Su voluntad la entregó al Señor. Decidió seguir a Cristo, ¿verdad? Y recibió la buena nueva de la salvación. Entonces esa fe permanece viva, ¿verdad? Permanece viva delante de Dios. Acuérdense que Jesús dijo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, ¿verdad? Entonces, cuando habla de vivos, está hablando de la fe que las personas tuvieron cuando en vida recibieron el mensaje del Evangelio y lo creyeron, ¿verdad? Y lo vivieron también. Entonces, luego dice el verso 29, va a hablar acerca del valor que tiene la vida
cristiano, ¿verdad? Aquí se está refiriendo a los que han creído. Dice el verso 29, ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Está hablando de que en Israel se vendían 2 pajaritos por una moneda, ¿verdad? Y usted sabe pues que el valor de un pajarito pues no es comparado con la vida humana, la vida del ser humano, pues no, es de un valor sumamente más elevado la vida del ser humano que la de un pajarito. Pero eso Jesús hace esta comparación. Sin embargo, dice, ni uno de ellos, ni un pajarito caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Aquí está Jesús queriendo decir de que la vida está en control del Padre, tanto la vida de un pequeño pajarito como la vida de un ser humano, y mucho más la de un cristiano, ¿verdad? Que Dios la aprecia y la tiene sellada, ¿verdad? Como dice ahí Efesios, que estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual va a estar con nosotros de principio a fin. Entonces, Jesús está hablando de eso. Y dice, y el que tiene, y él dice, hablando de Dios, el Padre, él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Jesús está hablando de frases que dan a entender de que no es que literalmente hay que tomar estos pasajes, ¿verdad? De que Dios conoce cuántos cabellos tenemos. Por ejemplo, si yo tenía 50,000 cabellos y ahora ya tengo menos, ¿verdad? No se refiere a un conteo literal, sino se refiere a que Dios conoce todo lo que pasa en la vida. Dios sabe todo lo que tenemos, todo lo que somos, conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, conoce nuestros deseos y en fin, Él conoce todo de nosotros. Eso quiere decir esa frase. Así dice el verso 31, así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Jesús le está hablando a sus discípulos que ellos valen mucho, mucho más que unos simples pajaritos, ¿verdad? Así que Jesús lo que está queriendo decir es de que la vida del cristiano es muy valiosa. ¿Por qué? Porque ha sido redimido. El cristiano ha sido salvado con la sangre de Cristo Jesús en la cruz. Así que por eso valemos, ¿verdad? Por eso valemos los cristianos. No valemos por lo que tenemos materialmente, no valemos por lo que sabemos intelectualmente, no sabemos por nuestra raza, ni mucho menos nada de eso, sino que valemos porque hemos sido redimidos, hemos sido comprados con la sangre de Cristo, que se derramó en la cruz. Y al nosotros recibir eso, esa salvación, pues valemos porque nuestra vida ya es una vida eterna, la cual le pertenece a Dios y que nosotros somos también templo y morada de su Espíritu Santo, lo cual nos da a entender de que ya somos eternos, ¿verdad? Somos eternos, aunque este cuerpo va a estar temporalmente aquí en la tierra, este cuerpo físico corruptible, que se enferma, que se duele, que padece, este cuerpo un día pues va a terminar, va a llegar a su fin, pero sabemos que nuestra alma, la cual está redimida, nuestro espíritu también está redimido, pues ellos un día vamos a recibir un cuerpo incorruptible, como dice la palabra de Dios. Y esa es nuestra creencia y nuestra fe. Entonces, Jesús está diciendo que nosotros valemos mucho más que cualquier gorrión. Eso se lo estaba diciendo a sus apóstoles. Y por extensión, desde luego, nosotros que también hemos creído en el Evangelio, pues tenemos las mismas promesas. Y luego dice el verso 32, hablando de aquellos que van a dar testimonio de su fe. Dice el verso 32, a cualquiera que me reconozca, dice Jesús, delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Reconocer, aceptar que somos cristianos. Dice cualquiera que me reconozca delante de los demás. Aquel creyente en Cristo que no se avergüenza, que no tiene miedo de mostrar que es creyente y que la gente sepa que es creyente, pues dice que va a tener una recompensa.
también él va a ser reconocido delante del Padre como un verdadero creyente, como un verdadero discípulo, como un verdadero hombre o mujer de Dios, ¿verdad? El cual eso le va a dar la dignidad de estar en el reino de los cielos para siempre. Y luego dice el versículo 33, pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. O sea, aquí está hablando del testimonio, de la fe. Cuando una persona realmente cree en Dios, pues esa va a ser su convicción y su modo de vida. Y también el que no cree, pues también se va a notar. Jesús dijo que por los frutos se van a conocer a las personas quiénes son y cómo son, cuál es su esencia, cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, cuál es su estilo de vida, ¿verdad? Todo eso define la fe que llevamos, si la tenemos o no la tenemos. Entonces, Jesús está hablando de eso, de que van a haber momentos difíciles en la vida del cristiano, pero su fe lo va a mantener, su fe lo va a mantener dando testimonio de que él cree en un Dios verdadero que también le va a sostener en los momentos difíciles. Sí, el versículo 34 dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra. Bueno, el Mesías que se habla en el Antiguo Testamento y que aún los judíos estaban esperando, o todavía muchos todavía lo están esperando, es un Mesías que iba a traer paz, ¿verdad? Pero ellos están pensando en una paz política, en una paz social, donde ellos cuando Jesús vino no lo recibieron porque Jesús no sacó al pueblo, a los romanos del pueblo de Israel. Él no trajo una paz política ni una paz social, ¿verdad? Sino él trajo una paz espiritual. Acuérdense que la paz de Jesús es una paz espiritual. Y eso es por eso Jesús está diciendo, no crean que he venido a traer paz a la tierra. Cuando dice paz a la tierra se refiere primeramente a la tierra de Israel, perdón, se refiere a la tierra de Israel y luego pues por extensión se refiere también al mundo, ¿verdad? Pero principalmente está hablando de la tierra de Israel. Entonces hay ese conflicto de pensamiento porque para los judíos ellos esperaban un, 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 un Mesías que trajera paz política, paz social, donde ellos pudieran vivir libres de los romanos y ellos pudieran ser una nación próspera, ¿verdad? Y que no hubiera ningún país que los molestara y si los quisieran molestar, pues ellos iban a poder destruir a los enemigos, en fin. Ese tipo de paz ellos estaban esperando. Sin embargo, Jesús dijo que no vino a traer ese tipo de paz, ¿verdad? La paz que Jesús trae es una paz espiritual. Por ejemplo, Pablo lo explica allá en Romanos, capítulo 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea que la paz que Jesús trajo es una paz relacional entre Dios y el hombre, ¿verdad? Porque Dios nos perdona nuestros pecados, Dios ya no está airado contra el ser humano, a través del sacrificio de Cristo Jesús se encuentra esa paz. Entonces, y Jesús dice el verso 34, no crean que he venido a traer paz a la tierra, porque no vine a traer paz sino espada. Y aquí Jesús no está diciendo que los seres humanos agarran una espada y que se enfrenten. Simplemente lo está usando como la espada como un término de conflicto, ¿verdad? Que así como hay un conflicto físico donde las personas agarraban espadas y se peleaban a muerte para ver quién dominaba a quién, aquí lo que está queriendo decir Jesús, él nada más está usando esto como una ilustración, que así como se pelea físicamente, Jesús trajo una pelea, pero espiritual, ¿verdad? Espiritual. Y dice, y esa pelea dice que iba a ser aún dentro de la propia familia, dentro del propio contexto de la comunidad. Dice, porque él iba a traer una manera nueva de vivir y la gente tenía un sistema antiguo de vivir
Entonces iba a haber un conflicto, no, la gente no iba a querer un cambio. Y unos iban a querer cambiar para bien y otros iban a querer quedar como están. Unos iban a querer salir de un sistema religioso, espiritual, y otros iban a querer quedar en ese sistema religioso espiritual. Iba a haber pleito por eso, ¿verdad? Iba a haber tensión. Por eso dice verso 35, porque he venido a poner en conflicto, dice. Pero está hablando de un conflicto religioso, un conflicto de valores, un conflicto de ideas, no es un conflicto físico. Y luego dice al hombre contra su padre, porque el hombre a lo mejor iba a escuchar el evangelio y su padre pues no iba a aceptar que hubiera un cambio en la vida, ¿verdad? Y eso se da mucho, ¿verdad? Porque a veces los padres le enseñan a sus hijos un sistema y cuando los hijos aprenden un sistema mejor, pues les cuesta mucho trabajo a los padres aceptar que ellos estaban equivocados o que hay algo mejor de lo que ellos sabían. Y es difícil. Luego también dice a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y luego dice, los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. No está hablando de enemigos de políticos, ¿verdad? Sino está hablando de enemigos de ideologías, enemigos de manera de ver el evangelio, de ver las promesas y lo que Dios, las bendiciones de Dios, cómo llegan o a través de quién llegan. Entonces, todo eso, esto era lo que Jesús está advirtiendo. Verso 37. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Dice, el que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Dando a entender de que para mucha gente no iba a querer hacer cambios en su vida espiritual o en su fe, en la fe, porque mucha gente va a decir, bueno, para que no haya conflicto, mejor aquí no hacemos ningún cambio, nos quedamos como estamos, ¿verdad? Y seguimos la vida normal, ¿verdad? Como que es mejor no hacer no entrar en ningún conflicto. Y como hay un dicho que dice, para que la fiesta siga en paz, pues vamos a cada quien a no hablar del tema, ¿verdad? Evitar el tema de la fe, el tema de las creencias. Así que Jesús está diciendo eso, ¿verdad? Que muchos iban a rechazar a Jesús más que todo por mantener una buena relación en la familia, cuando no se trata de eso, ¿no? Verso 38. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Tomar la cruz, hermanos, tomar la cruz es un símbolo de muerte, es un símbolo de condenación. A los que estaban en contra del gobierno, los crucificaban como muestra de, de, de castigo a todos aquellos que se rebelaran contra el sistema, contra el sistema. Y Jesús está usando la palabra cruz, aunque él sabía que él iba también a terminar en una cruz física, literal, dando a entender, tomar la cruz quiere decir estar dispuesto a sufrir las consecuencias de ir en contra del sistema establecido, ya sea político, religioso, cultural, social. Todo aquel que está en oposición a lo establecido por el gobierno humano, ¿verdad? Que no se apega a las leyes de Dios, pues no va a ser aceptado, ¿verdad? Porque va a estar en contra de lo que el país o las costumbres llevan día a día. Entonces, Jesús está usando esto para dar a entender que llevar el evangelio anuncia un nuevo sistema de vida en la fe en Dios de una manera santa y justa. Entonces, mucha gente no lo iba a querer recibir. Y al no quererlo recibir, pues iba a haber conflicto, iba a haber problemas, ¿verdad? Entonces, y eso mismo le iba a pasar a Jesús. Por eso dice el verso 38, y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá. O sea, el que quiera conservar su vida siguiendo el sistema del mundo, siguiendo el sistema que está establecido en el mundo y que no quiera tener problemas
por ser una persona justa, honesta, que siga los valores de Dios. Pues dice, el que no quiera tener conflictos, pues en vez de, va a pensar que si no me meto en conflictos, pues me va a ir mejor en la vida. Pero no, el asunto es de que Jesús está diciendo, el que encuentra su vida, dando a entender, el que trata de conservar su vida basada en el sistema que está en el mundo, ¿verdad? En realidad esa vida la va a perder, porque el mundo no le ofrece nada, no le ofrece eternidad. Y el que la pierda, dice, por mi causa. O sea, de que tal vez tú puedas perder lo que te ofrece el sistema del mundo. No sea tu prioridad tener las cosas del mundo, las cosas materiales, las cosas intelectuales del mundo. Dice Jesús, el que pierda todo eso, ese por mi causa, dice, por seguir el evangelio, dice Jesús, y vivirlo, pues la encontrará verdaderamente la vida, porque la vida que Jesús trae es la vida eterna, ¿verdad? La vida que va más allá de esta vida física, de cualquier sistema que haya en el mundo, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús está diciendo esto, ¿verdad? Verso 40. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió, o sea, al Padre. En otras palabras, que cuando nosotros recibimos el Evangelio, recibimos a la persona de Jesús, recibimos al Padre que nos adopta, recibimos al Espíritu Santo que nos guía, que viene a vivir con nosotros para que llevemos una vida que agrade a Dios, una vida de fe, de confianza en Dios. Entonces, es lo que dice, que estamos recibiendo a Cristo y Cristo se va a encargar de darnos el Espíritu Santo que nos va a cuidar, nos va a guiar. Y tenemos el apoyo del Padre también. Tenemos el apoyo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera que recibe, dice el verso 41, cualquiera que recibe un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Sí, ustedes tal vez se recuerdan de un profeta que se llamó Elías, que estaba siendo perseguido también por una reina que se llamaba Jezabel. Y Elías se fue a esconder muy lejos de la tierra de Israel y llegó hasta un pueblo se llamaba Serepta, ¿verdad? Y ahí Dios le dijo que fuera a casa de una viuda y esa viuda solo le quedaba una medida de harina para hacer unas tortas y un poquito de aceite para cocerlas y ella pensaba que esa era la última comida que iba a tener ella y su hijo. Y llega Elías y le pide comida y al principio ella pues como que no sabía qué hacer, si darle comida a él, porque ya era lo último que tenía esta mujer. Y sin embargo ella eh, le da a entender el profeta de que si ella le ayudaba, que le daba de comer, pues que él como profeta, Dios le iba a clamar a Dios para que ella no le faltara también el alimento. Y así fue, ¿verdad? Esta mujer, mientras Elías estuvo ahí, no le faltó la comida ni el aceite, ni la harina ni el aceite podía comer, ¿verdad? Ella y su hijo. Así que por eso Jesús dice que cualquiera que reciba un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa. Y aquí la palabra profeta quiere decir el que lleva la palabra de Dios y hace un llamado al arrepentimiento. No tanto se habla de un profeta que haga predicciones hacia el futuro. No, no de eso se trata. Se trata del profeta, es el que hacía un llamado a la gente al arrepentimiento para que se acerque a Dios. Y en este caso, llevar el evangelio es eso. Llevar las buenas nuevas de que Dios nos abre las puertas de su misericordia para que el ser humano pueda recibir las bendiciones de Dios a través de Cristo Jesús. Y ese es el mensaje del evangelio. Y luego dice, y el que recibe a un justo, por tratarse de un justo, aquí está hablando de un justo en el sentido de que el creyente que lleva el evangelio es justo porque ha recibido la justificación, ha sido declarado justo con la justicia de Cristo, no con la justicia propia. La justicia son las buenas acciones, el buen comportamiento, el comportamiento de acuerdo a los valores de Dios. Pero como nadie es justo en su totalidad, plenamente, por su propio esfuerzo, el creyente en Cristo es justificado, declarado justo
por Dios y se le pone a a su cuenta personal la justicia de Cristo, que es perfecta. En este caso, el creyente es justo porque ha recibido la justicia de Dios en Cristo Jesús. La vida perfecta moralmente y espiritualmente de Cristo, su obediencia al Padre es perfecta o fue perfecta, y esa justicia se nos regala a través de la fe en Cristo Jesús. Por eso dice que el justo, por tratarse de ser justo, recibirá recompensa de justo. Aquel que hace lo bueno, aquel que se porta correctamente y hace la voluntad de Dios correctamente, recibirá un pago por esas buenas acciones que él está llevando a cabo, que agradan a Dios, ¿verdad? Dios no lo va a desamparar. Verso 42. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, Jesús le llama pequeños, ¿verdad? A sus discípulos, en el sentido de que son pequeños porque son humildes, ¿verdad? La palabra pequeño es relacionada con la humildad. Una persona, Jesús los compara a los niños, a los pequeños, con la humildad. Entonces, por eso Jesús usa este término. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, hablando de sus discípulos, que el que lleva el evangelio es una persona que hace un lado su orgullo y el orgullo humano y obedece a Dios, obedece a Cristo Jesús al llevar las buenas nuevas, al hablar del evangelio. Entonces dice que por tratarse de uno de sus discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa, dando a entender de que el que es obediente a Dios, el que cumple con obedecer a Dios, ¿verdad? Dios lo tiene en alta estima. Acuérdense que hay un pasaje en Hebreos 11:6 que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice porque el que quiere agradar a Dios, primero cree que Dios existe y que Dios es recompensador, remunerador, retribuye con bien a todos aquellos que buscan obedecerle, desde luego. Entonces estamos viendo de que llevar el evangelio era un motivo de obediencia, era un motivo de aceptar la voluntad de Dios. Y aunque iba a haber sufrimiento, iba a haber calamidades o obstáculos, el hecho de obedecer es agradar a Dios, se hace por fe, y todo aquel que obedece a Dios tiene una recompensa, es lo que está diciendo, queriendo decir Jesús. Y alguien decía eh, que, que llevar el evangelio, pues Jesús dice hay que tomar la cruz. Sí, Jesús tomó la cruz, hermanos, y él sabía de que iba a morir en una cruz, lo anunció varias veces de que a sus discípulos, de que él iba a morir en una cruz. Y aunque ellos no entendían al principio de qué se trataba todo esto, pues él murió en una cruz para pagar por los pecados de la humanidad, por los pecados de todo ser humano, para que todo ser humano tenga la oportunidad de ser perdonado de sus pecados y poder tener una relación de paz entre el ser humano y Dios, entre usted y Dios, al recibir el Evangelio y creerlo y vivirlo por fe. Usted es perdonado, es recibido en la familia de Dios, es adoptado como hijo de Dios. Y ahora nosotros por la fe también obedecemos a Dios en sus mandamientos. Y uno de los mandamientos precisamente es dar testimonio del Evangelio, ¿verdad? Dar testimonio de Cristo. Y esto, pues, cuando Cristo va a la cruz, pues sus discípulos no comprendían, ¿verdad? El sufrimiento que él iba a tener. Sin embargo, ellos ven que Jesús fue a la cruz, pero también vieron que él resucitó, ¿verdad? La cruz, hermanos, es sacrificio, es muerte, es pena, es dolor, es trabajo, ¿verdad? Es algo que no es placentero, podríamos decir, físicamente hablando, pero la recompensa es la resurrección. Nosotros al tomar nuestra cruz, ¿verdad? Nuestra cruz y llevar el evangelio, al estar dispuestos a buscar la salvación de los demás y llevar las buenas noticias, las buenas nuevas de Cristo, también nosotros un día vamos a recibir la resurrección, porque vamos a recibir un cuerpo nuevo,
un cuerpo incorruptible, y esa va a ser nuestra recompensa. Acuérdense que Jesús dijo que no teman al que mate el cuerpo, porque el alma, dice, no la puede matar, ¿verdad? Dando a entender de que la fe se asienta en el alma, ¿verdad? La fe la tenemos aquí adentro, ¿verdad? De nuestra parte inmaterial. Entonces, la fe es algo que nos da la vida, nos lleva a la vida. Cristo dice que todo el que cree en Él no morirá para siempre, sino tendrá la vida eterna, ¿verdad? Jesús dijo que el que cree en Él, ah, Él es la resurrección y la vida. Así que este capítulo nos habla de eso. Así que yo les invito de que nosotros también como cristianos, en nuestra generación, nosotros podamos hacer la diferencia, seguir proclamando, seguir llevando las buenas nuevas del Evangelio a toda persona que quiera oír. Estemos dispuestos a invitarlos a que conozcan de Cristo y lo reciban en su vida y que lo sigan. Y sí, la vida cristiana no es una vida de un camino de rosas, ¿verdad? De pétalos de rosa donde vamos a estar caminando, pero va a haber una recompensa muy hermosa para todos aquellos que creen y que viven la palabra de Dios. En este día quisiera dar las gracias por su sintonía y espero que este capítulo les ayude a poder entender el discipulado, a poder conocer la misión que tenemos al ser cristianos. Y así como los primeros apóstoles obedecieron al Señor, dieron su vida por Cristo, por el Evangelio, también nosotros somos llamados a lo mismo, ¿verdad? Posiblemente no vamos a sufrir igual que ellos, como ellos sufrieron una muerte física, o tal vez sí, no sabemos cuál sea el plan de Dios, pero cualquiera sea el plan de Dios, hagámoslo con la convicción de que hay una recompensa para todos aquellos que llevan el Evangelio y que viven el Evangelio, que es la vida eterna. Así que en esta noche, en este día, en esta mañana, cualquier hora que nos esté escuchando, le animo para que usted sea parte de esta misión del Señor y que nosotros somos enviados también a predicar y a llevar la palabra de Dios a toda persona que no la conoce. Si usted no se considera una persona ah, capacitada para llevar el Evangelio, pues déjeme decirle que con el hecho de que usted lo apoye, con el hecho de que usted participe, tal vez no hablando, pero apoyándolo, usted está participando. Así que sea parte del equipo, sea parte del grupo de creyentes que buscan llevar el Evangelio de Cristo Jesús. Así que mis deseos, mis más sinceros deseos es de que esta palabra le ayude en su fe, en su creencia en Cristo, en el Evangelio, en las promesas que Él nos da y siga adelante. Yo le invito a que no se desanime, sino todo lo contrario, que le pida más fe a Dios para que esa fe le pueda dar fortaleza y le pueda dar ánimo para participar en la obra del Señor. Por este día me despido de ustedes y espero que la próxima semana podamos continuar con la lección 14 y mis mejores deseos es que pasen una feliz semana y que Dios nos los bendiga a todos ustedes. Bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús.